van aumentando en magnitud al envejecer, ¿de acuerdo? Estos cambios van a determinar una disminución de la reserva funcional. Todo el ser humano nace con una reserva funcional, que lamentablemente es no renovable, ¿de acuerdo? Y se va gastando a lo largo de la vida. Mientras yo tenga, digamos, una vida más desordenada, más desequilibrada en las diferentes etapas de mi vida, ya desde que soy niño, adulto, joven, adulto, joven, entonces va a determinar pues una respuesta anormal ante este estrés por esta disminución de la reserva funcional. Es por eso que los adultos mayores se enferman más rápidamente, su proceso de recuperación es más larvado, ¿no? Importante es diferenciar el envejecimiento normal o de enfermedades asociadas al envejecimiento. Eso es bastante complejo, como ya hemos venido viendo en las diferentes cosas, en las diferentes prácticas, ¿no? Características del envejecimiento: es universal, todo ser vivo envejece, es irreversible, una vez que empieza nadie lo detiene, ya es continuo, es intrínseco, es decir, que los órganos tuyos de tu propio cuerpo van disminuyendo de diferente manera o van envejeciendo de diferente manera, y es heterogéneo, ¿no? O sea, nadie envejece de la misma manera. El peruano no envejece igual que el chileno no envejece igual que el europeo, el arequipeño no envejece igual que el de Lima, el del que vive en Mollendo no envejece igual que el que vive en Caylloma, ¿no? Entonces es heterogéneo y va a depender de muchas cosas. De esto, por ejemplo, ¿no? O sea, los marcadores genéticos solo te explican 35% de la longevidad. O sea, es un porcentaje relativamente bajo. O sea, la tercera parte está determinada por genes de longevidad. Ya, mientras que el 65% depende de factores ambientales, tu estilo de vida, los hábitos, el estrés. El estrés, ustedes no saben cuánto envejece. Envejece un montón. Pues si no somos nosotros capaces de manejar el estrés, entonces tu proceso de envejecimiento va a ser más acelerado, ¿no? Entonces, 65% depende de factores ambientales y solo 35% de marcadores genéticos. Es decir, aquellos que son longevos no van a tener pues necesariamente que sus descendientes también van a tener que ser longevos, ¿no? Este es el modelo global del proceso de envejecimiento. Ya tiene una base genética acompañada del estilo de vida y factores ambientales que todos van interactuando entre sí. Y el envejecimiento pues se produce a nivel funcional, celular y a nivel hasta molecular, lo cual va a determinar la aparición de la enfermedad. Esto no es lo común, o sea, digamos que no debería ser lo común, ¿no? Porque el envejecer, o sea, todos vamos a envejecer, pero no necesariamente envejecimiento es igual a enfermedad. Pero por nuestros cambios, nuestro sistema de vida, nuestro sistema de salud, pues la gran parte de los pacientes adultos mayores tienen enfermedad. Si no es una enfermedad clínicamente manifiesta, por lo menos es una enfermedad subclínica. Con los cambios fisiológicos, hay alteraciones de la composición corporal y en los diferentes aparatos, órganos y sistemas de nuestra economía, ¿no? Miren ustedes, aumenta la grasa corporal total, lo cual predispone al paciente, por ejemplo, a que tenga diabetes, ¿no? Por mayor resistencia a la insulina, porque es una grasa perivisceral. Disminuye el agua corporal total, lo cual condiciona al paciente, pues, cambios en la farmacocinética y en la farmacodinámica de los medicamentos. Disminuye la masa ósea, aparecen las osteoporosis, las osteopenias, disminuye el porcentaje de músculo, ¿no? A partir de los 40 años sucede esto. Ustedes han visto en la televisión, como siempre les repito, la propaganda de un suplemento nutricional que hace de que a partir de los 40 años disminuyamos la cantidad de masa muscular. El metabolismo basal también disminuye 1% por año posterior a los 30 años, miren ustedes. Y el consumo el consumo de oxígeno máximo también disminuye, por lo cual el paciente hace ejercicio y se fatiga más fácilmente. Entonces, ¿qué debemos hacer como recomendación? Ejercicio permanente, comer menos, ¿ya? Y tomar líquidos, pero comer menos ¿qué? Menos carbohidratos, menos grasas. Comer más ¿qué? Comer más proteínas, ¿no? Para evitar esta pérdida de masa muscular y tomar líquidos adecuados porque el adulto mayor tiene alterado el mecanismo de la sed. Entonces, no suele tomar agua. Por eso ahora que está viendo la ola de calor en Europa, los primeros que se mueren son los viejitos, porque no toman sed y se deshidratan. A nivel cardiovascular hay dilatación y elongación de los grandes vasos, ¿no? Alteración del tejido elástico, y esto condiciona una enfermedad que es la hipertensión sistólica aislada. ¿Ya? Porque esta dilatación y elongación de los grandes vasos con alteración del tejido elástico y la disminución de la elastina, entonces va a hacer que aumente la resistencia vascular periférica. Al aumentar la resistencia vascular periférica, vamos a tener la hipertensión arterial con una gran diferencial. O sea, vamos a encontrar pacientes hipertensos 180 con 60, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, estos cambios condicionan la aparición de hipertensión arterial sistólica aislada,
tiene los mismos efectos deleterios que la presión arterial diastólica o la sistodiastólica, porque esto te condiciona pues, que puedas presentar infartos de miocardio, te pueda presentar también accidentes cerebrovasculares y está muy ligada a todo lo que es la aparición de demencia, ¿no? Y como dijimos acá, menos elastina, más colágeno, disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, que es bastante frecuente en el adulto mayor. El débito cardíaco en reposo se mantiene igual, la frecuencia cardíaca en reposo se mantiene igual, pero no tiene tanta tolerancia al ejercicio como lo vimos en la diapositiva anterior. No son adultos mayores que si no están entrenados, no han tenido una costumbre habitual del ejercicio, entonces van a tener mayor cantidad de agitación. La marcha y el equilibrio, este es otro gran problema que se presenta con el envejecimiento porque predispone al paciente a caídas, ¿no? Y las caídas, pues, muchas veces traen efectos secundarios, como son las fracturas, menores reflejos posturales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando un adulto mayor de menor de 75 años se cae? Generalmente se fractura la muñeca, porque todavía tiene el reflejo para poderse defender. Pero los mayores de 75, cuando se caen, se fracturan la cadera, ya porque ya ese reflejo está disminuido. Menor velocidad de respuesta a los estímulos. Obviamente la masa muscular también está involucrada en este proceso. Hay menor flexibilidad y resistencia, ¿no? La marcha, los pasos se hacen más cortos, la altura de los pasos disminuye, hay menor velocidad, hay menor braceo, ¿ya? Esto es importante, yo cuando estuve en Colombia había una máquina que estudiaba la posturografía, ¿no? De los pacientes adultos mayores y trabajaban sobre el braceo. Y es bien interesante, o sea, nosotros cuando caminamos movemos los brazos, ¿cierto? El adulto mayor no lo hace y eso le genera pérdida de equilibrio, ¿no? Hicieron un experimento ya con cosas así de broma, con los residentes que estaban ahí en ese trabajo, les vendaron los brazos al costado, bueno, o sea, los vendaron. Y ahí dijeron, corre lo más rápido que puedas y voltea en ángulo de 90 grados. No lo pudieron hacer. La mayoría se cayó. ¿De acuerdo? Porque no tenías el braceo para hacer pues, el contrapeso que necesitamos, ¿no? Hay una mayor base de sustentación y esto genera pues inestabilidad. Esta menor fuerza y tono del muscular, porque no solamente se pierde el músculo, sino que el que queda también ya no cumple una función adecuada. Entonces, esto genera la presencia de caídas. ¿De acuerdo? Los cambios son leves, simétricos y progresivos. Si yo no lo detecto a tiempo, pues no voy a poder trabajar en ellos. Ya todos creo que han hecho caídas en las exposiciones, con mis grupos lo hemos tratado, el doctor Bernedo también lo ha hecho. Entonces, esto es un gigante de la geriatría. ¿De acuerdo? La caída es algo que nosotros le tenemos mucho temor porque felizmente solo el 1% de los pacientes que se caen terminan en fractura de caderas, pero la cantidad de caídas es grande. Entonces, las fracturas de cadera son bastante frecuentes. Entonces, nos trae muchos problemas, porque no solamente tiene que ver con la marcha y el envejecimiento, sino también tiene que ver con órganos neurosensoriales, visión, audición, problemas cardiovasculares, neurológicos, osteoartrósicos, etcétera, etcétera, medicamentos. ¿Ya? Entonces, es un síndrome geriátrico que causa pues mucha alteración y muchas veces angustia, no tanto en el familiar, sino también en nosotros como personal de salud. La recomendación es hacer ejercicio, caminar, actividad física. Ojo, para yo poder recuperar músculo que vimos en la diapositiva anterior, el ejercicio solamente caminar, ¿ya? O sea, hacer cardio no me sirve. De por sí, eso va a mejorar mi función cardiovascular. El único ejercicio que me va a permitir incrementar mi masa muscular son los ejercicios anaeróbicos, que equivalen al levantamiento de pesas. De acuerdo, hay que tener mucho cuidado con los objetos en el suelo, ¿no? Con los pisos, las alfombras, la iluminación también debe ser adecuada, ya que tiene que ver mucho con seguridad ambiental, también las caídas, las barandas. Generalmente cuando tenemos luces muy potentes y el adulto mayor se levanta de noche y las prende, los ciega, entonces eso puede favorecer las caídas. Lo que recomendamos nosotros aquí en la iluminación son luces de zócalo, ¿no? Luces bajas, de baja potencia, o unas cintas reflectivas, como esas que tenemos en los aviones, ¿no? Que te indican a qué lugar puedes ir para que el adulto mayor se pueda movilizar sin mayor problema. La visión también se altera, no empieza a ver la presbicia, ya, o sea, el paciente no mira bien de cerca, empieza como a regular, ¿no? Ustedes lo ven al adulto mayor regulando ahí su libro o su periódico, ya tiene mayor sensibilidad a los contrastes y brillos, por eso les decía que les produce más ceguera cuando tenemos una luz potente. Ya tiene mala visión del verde, pero buena visión del rojo. Esa es una característica de los adultos mayores. Y la acomodación es más lenta, por eso la acomodación del cristalino es más lenta. Por eso acá yo le tengo mucho miedo a los lentes bifocales, ¿ya? Acá, los que estamos acá todos utilizamos lentes. El único que tiene multifocales soy yo, ustedes son todavía jóvenes. De acuerdo, entonces mis lentes son multifocales, entonces yo por donde vea voy a ver bien. Pero los bifocales han visto que tienen una luna, ¿no? Una media luna en la parte inferior.
Entonces, cuando yo miro por la parte superior, veo de lejos, y cuando yo miro por esa luna, veo de cerca. Ese reflejo de acomodación del cristalino es más lento. Entonces, ¿y eso qué predispone? A caídas cuando el paciente sube gradas, por ejemplo, o tiene algún desnivel. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Tenemos que utilizar lentes para leer, ya usar los anteojos de sol siempre, porque el sol, sobre todo en nuestras ciudades, es bastante dañino. Chequeo de enfermedades frecuentes, cataratas y degeneración de macular. La degeneración macular también es importante. Se ve cada vez más en los pacientes adultos mayores y eso también es una fuente de ceguera. Si tiene, obviamente, mi paciente diabetes, el paciente diabético todos los años tiene que hacerse un chequeo por el oftalmólogo de fondo de ojo, ¿de acuerdo? Y descartar las cataratas a partir de los 60 años, ¿no? Estas enfermedades, la catarata y la retinopatía diabética se pueden controlar, se pueden evitar que aparezcan. Y si ya la tengo, pues se puede operar. Lo que no sucede con la degeneración macular relacionada a la edad. Ya esa degeneración macular sí te va a llevar a la pérdida visual. Hay dos formas, la forma húmeda y la forma seca. La forma húmeda avanza rápidamente y la forma seca no avanza tan rápido, ¿no? En cuanto a la audición, igual, la presbiacusa falla la audición, ya hay una alteración neurosensorial bilateral, principalmente de tonos altos. Por eso es que a las damas no les escuchan. Entonces, el adulto mayor pierde la audición a los tonos altos, es decir, los agudos. Por eso nosotros sí nos entienden mejor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hablarles lento, vocalizarles mejor, ya una voz más gruesa y no gritarle. Ya el error que cometen las damas cuando no les escuchan es levantar más la voz y hace que su voz sea mucho más aguda. Por ende, el paciente no les va a entender y no les van a escuchar. Los audífonos sirven en algunos casos, sí, o sea, previa evaluación del otorrino, si él ha hecho una audiometría y requiere, pues, que necesita audífono medicado, se lo puede utilizar. El problema de los audífonos es que nunca les dicen cómo utilizarlo. Ya, entonces, tiene que haber un periodo de adaptación del paciente al audífono. Entonces, cuando yo uso audífonos, generalmente lo que se indica es en la noche utilizarlo por unos 15 a 30 minutos, donde no hay mucha bulla. Porque si ustedes reciben el audífono, se lo ponen y lo llevan a la calle, va a tener mucha información auditiva, eso le va a causar mucha angustia, ansiedad, estrés al paciente y dejan el audífono porque dicen, no, me provoca mucho malestar, me duele la cabeza, siento que me suma. Pero es porque no le hemos dado las indicaciones adecuadas. Entonces, este paciente que usa audífono, por lo menos unos 10 a 15 días en la noche, ¿de acuerdo? Para que se vaya acostumbrando a la información. Después ya lo puede usar en el día y después ya cuando ha utilizado más o menos el audífono unos 20, 25 días, entonces ya lo podemos ir sacando a la calle para que pueda estar más tranquilo, ¿no? Los órganos del sentido sin el gusto distinguen mejor los sabores amargos ya y los dulces, ¿ah? Por eso es que el adulto mayor come bastante dulce, le agrada más el dulce. Disminuyen los otros sabores y también disminuye la saliva. La cantidad de saliva también disminuye. Y es importante la saliva, sí, pues, porque eso me permite formar el bolo alimenticio y poder tragar los alimentos, ¿no? Y si a eso le sumo que tengo una enfermedad del movimiento, como el Parkinson, por ejemplo, entonces fácilmente mi paciente se puede atorar y eso puede favorecer la aspiración. El sistema inmune, que lo vamos a ver, pues hay involución del timo, disminuye los linfocitos T, la inmunidad humoral es anormal, hay menor capacidad de formar anticuerpos, ¿ya? Y mayor frecuentemente se forman autoanticuerpos, ¿no? Se empiezan a aparecer enfermedades inmunológicas que no sabemos la causa. Ahorita estamos con un amigo que tiene un familiar en el hospital que ya le ha pedido todo y ha hecho pues una policerositis, ¿no? Ha hecho derrame pleural, ha hecho ascitis, ya ha hecho problemas de derrame pericárdico, le hemos pedido todos los análisis sabidos y por haber pensando que puede ser alguna enfermedad inmunológica, todos los ANCA y los anticuerpos intrurinados, todo salió negativo, entonces no sabemos qué cosa es lo que tiene y encima ha hecho una infección intrahospitalaria, ¿no? Entonces hay menor función de los neutrófilos, es por eso que el hemograma, ya especialmente los glóbulos blancos, no van a cambiar de inicio por este problema de la inmunidad celular. Entonces no esperemos encontrar de un adulto mayor que apenas empiece un proceso infeccioso y ya haga leucocitosis. No lo vamos a encontrar, va a demorar en hacer leucocitosis, ¿ya? Y si tiene demencia, peor todavía, ya eso va a demorar muchísimo más. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vacunas, doctores, vacunas. Las vacunas antigripal y antineumocócica, ya hay que cuidarse de las infecciones. Las vacunas son una estrategia de prevención primaria, no se olviden, son estrategias de prevención primaria que van a estimular pues, el sistema inmunológico. Dice, oye, recuerden que hay estos gérmenes o estos virus que pueden invadirte y tú tienes que estar listo para defenderte. Lamentablemente nuestro sistema de inmunizaciones aquí en el Perú es muy reducido para el adulto mayor. Solo tenemos antigripal y neumocócica, pero tendríamos que tener como en otros países, ¿no? Vacuna para el zóster, vacuna para hepatitis B, vacuna para difteria y tétanos y pertusis, ya tendría que tener un refuerzo.
Entonces, no las tenemos completas, ¿no? Lo ideal es que así como el niño tiene su calendario de vacunación, el adulto mayor tenga también su calendario de vacunación. En nuestro país se priorizan estas, ¿no? Antigripal y antineumocócica. Yo particularmente a mis papás sí les he hecho poner la vacuna contra el herpes zóster, ¿no? Porque eso da unas neuropatías posherpéticas que son atroces, difíciles de manejar. En cuanto al sistema renal, como ya lo vimos en las prácticas, ¿no? Menor número de difusión de glomérulos, hay menor flujo plasmático renal, hay inadecuada respuesta a alteraciones y balance de agua y electrolitos, ¿no? Por eso los pacientes, generalmente los adultos mayores tienden a hacer una hiponatremia leve. O sea, sus sodios, cuando ustedes le toman, está a 128, 130, no están entre 135 y 145. Ya por la disminución de la masa muscular y por todos estos cambios a nivel renal, como ya lo vimos en las prácticas, ¿no? La creatinina plasmática por sí sola es un mal indicador de función renal en adultos mayores. Por eso debemos buscar la depuración de creatinina o la tasa de filtración glomerular con esta fórmula, ¿no? Ya la fórmula de Prokop-Gauer, pero no se olviden, el peso, si el paciente es muy obeso o está muy desnutrido, tengo que utilizar el peso ideal. El peso ideal. En forma práctica, peso ideal, talla en centímetros, ya más o menos 10%. Entonces, ese es el peso ideal. Entonces, calculemos siempre la depuración de creatinina y nos vamos a encontrar bastantes sorpresas, ¿no? Envejecimiento y sueño. Miren, la mitad de los adultos mayores se quejan de problemas del sueño. Entonces, ¿qué cambia? ¿Cuál es la estructura del sueño que cambia? Hay menor sueño profundo, el sueño delta. Ya, entonces el paciente no entra a sueño profundo, se queda en sueño superficial. Por eso es que nosotros se cae una aguja y ellos se despiertan. Hay menor ruido y se despiertan rápidamente. Ya, entonces el porcentaje de tiempo en cama durmiendo también es mayor. ¿De acuerdo? Se quedan más tiempo en cama, pero durmiendo entre comillas, ¿no? Hacen un sueño superficial. Hay mayor latencia del sueño. O sea, el paciente no puede dormir. No puede dormir. Y también hay una alteración del ritmo circadiano del sueño, despierta más temprano. Aquí por eso nos ayuda mucho lo que comentábamos con sus compañeros en la práctica de ayer, la melatonina, ¿no? Que nos ayuda a recuperar este ritmo circadiano del sueño, que es bastante interesante sin que necesariamente te produzca pues una dependencia. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando tenemos problemas del sueño no es igual a benzodiazepinas, ¿no? Es primero tenemos que hacer una higiene del sueño, evitar las siestas diurnas, o sea, ver qué cosa es lo que le está causando que se despierte. De repente, pues es dolor, o de repente es un problema de alguna enfermedad, si es varón, de repente problemas prostáticos, si es dama que se levanta en la noche, de repente un hipoestrogenismo que también puede condicionar ese tipo de despertares y que ya no pueda volver a descansar. En el sistema nervioso, en cuanto a la memoria, hay leve disminución de la memoria, se presentan los zumbidos. Aquí hay dos acepciones, ¿no? Uno que es las alteraciones de memoria asociadas a la edad o el deterioro cognitivo asociado a la edad, que no necesariamente son un problema patológico, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? De que cualquiera de estos olvidos no debe interferir con la vida habitual normal que hace tu paciente. O sea, debe poder seguir haciendo su vida habitual. Entonces, no es normal que se desoriente, o sea, que vaya a un lugar y termine en otro, que repita lo mismo varias veces, que deje de reconocerse a sus familiares, que se pierda al salir, que confunda los billetes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué debemos hacer? Además de la actividad intelectual, debemos hacer actividades manuales, porque las actividades manuales estimulan otras áreas del cerebro, digamos, estimulamos más este famoso concepto de neuroplasticidad, ya que implica pues el incremento de las interconexiones neuronales y el aumento de las neuronas, pero que es un proceso muy lento. Entonces, mientras yo haga actividades diferentes a las que usualmente hago, entonces voy a favorecer este proceso de neuroplasticidad en los adultos mayores y voy a tener cierto factor protector para evitar las pérdidas de memoria. En cuanto a la piel, igual, ¿no? Entonces acá hay fotoenvejecimiento por exposición crónica al sol, que esto es evitable, ¿no? ¿Quiénes están aquí? Por ejemplo, la gente que trabaja pues en la calle, ¿no? Los vendedores ambulantes. Clínicamente vamos a encontrar arrugas finas, atrofia de la dermis, hay menor tejido adiposo, empiezan a aparecer las canas, ¿no? Se cae el cabello, las uñas son más delgadas, de crecimiento lento, hay menores glándulas sudoríparas. Entonces, la piel del adulto mayor es muy, muy frágil, ¿no? Entonces, la piel, por ejemplo, no me sirve para ver, por estas características, no me sirve para ver estado de hidratación. Todos los abuelitos tienen síndrome del pliegue positivo, todos. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que buscar otros síntomas de deshidratación. Ya, entonces la fragilidad capilar, hay menor termorregulación, el adulto mayor ya no regula mucho su propia temperatura, tiende a perder rápidamente calor y eso hace que se muera de frío, especialmente en estas épocas que estamos pasando de invierno, ¿no? Hay una lenta cicatrización y curación de infecciones y también hay menor producción de la vitamina D3. A pesar de que tenemos sol todo el año, ¿qué es lo que pasa en nuestro medio? Que la mayoría de personas utilizan camisas manga larga, ¿no? Como las que tienen ustedes, porque el sol es muy dañino. Entonces eso disminuye la producción de vitamina D3 y favorece, junto con otros factores de tratamientos como metotrexate, corticoides, favorece la aparición pues, de la osteoporosis.
¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer? Baños cortos, no pueden ser muy extensos, agua tibia, jabón neutro, de preferencia los que no tengan detergente, ¿no? Entonces se ha puesto de moda los famosos Sindet, de acuerdo con Y, Sindet. Todo producto Sindet tiene una composición similar al jabón, pero no tiene detergente y es mucho menos agresivo para el adulto mayor. La hidratación frecuente de la piel, de acuerdo, sea hombre o sea mujer, la hidratación con una buena crema humectante nos ayuda a prevenir que la piel se dañe más de lo que ya está. Evitar baños vigorosos y fricciones con colonia o aceite emulsionado. Cuidado, si yo quiero humectar la piel de mi adulto mayor, de repente en vez de hacerlo piel a piel, o sea, con mi propia mano, le pongo guantes, echo la crema humectante y el guante le ayuda a que resbale más fácilmente por la piel de mi paciente. El corte de uñas de pies, cuidadoso, ya porque las uñas tienden a encarnarse, o sea, tienden a doblarse un poquito más y cuando no sabemos hacer, pues vamos a causar heridas. Entonces, si es diabético o no tiene unas buenas condiciones de aseo, entonces podemos favorecer el proceso de infecciones. Entonces, no es envejecimiento normal la presencia de demencia, la presencia de depresión, la presencia de incontinencia urinaria, la presencia de caídas y la presencia de inmovilidad. Entonces, acá están los 4 gigantes de la geriatría, ¿no? Demencias, incontinencias, caídas e inmovilidad. Esos son los 4 gigantes de la geriatría que nosotros le tenemos temor. Por eso, cuando un paciente adulto mayor empieza a disminuir su funcionalidad, ya hay un test que lo hemos visto en valoración geriátrica integral, ¿no? Empieza a disminuir la velocidad de marchas, yo ya tengo que tener en cuenta esta inmovilidad. Entonces, mi paciente adulto mayor, algo está pasando con él y tengo que detectarlo a tiempo. Por eso es que nosotros hacemos muchas escalas y buscamos la fragilidad, ¿no? La fragilidad es una condición que predispone al adulto mayor a discapacidad. Entonces, yo lo puedo buscar antes, sí, y haciendo que camine mi paciente 6 metros, ya con un cronómetro, ahí saco la velocidad de marcha y fácilmente puedo detectar si hay alguna alteración. Para caídas tengo que preguntar. Sí, todos nos hemos caído alguna vez, pero si el paciente presenta 2 o más caídas en el lapso de un año, entonces ya tiene un síndrome de caídas y hay que buscar la causa. Las incontinencias son bastante complejas que me van a llevar a depresión por aislamiento, ya, y la más difícil de manejar es la incontinencia fecal, la más difícil de manejar, ¿no? Las damas manejan mejor la incontinencia urinaria porque como utilizan siempre sus toallas higiénicas por su proceso menstrual, entonces cuando tienen incontinencias pueden seguir utilizando los paños, ¿no? Hay unos paños especiales que se pueden utilizar para evitar, pues, que la orina se moje la ropa externa y la pueden utilizar. El problema somos los varones, ¿no? Macho arequipeño que se respeta, pero vamos a utilizar ese tipo de tonterías, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso me lleva a aislamiento y depresión. Y la demencia, que también es una enfermedad bastante discapacitante, bastante larvada. Un paciente con demencia llega a vivir entre 15 a 18 años. Entonces, y eso condiciona, pues, de que la familia, si es que se dedica al cuidado, pues tenga muchas alteraciones. Entonces, como conclusiones, podemos ver que con el envejecimiento ocurren cambios fisiológicos a todas las personas que no deberían determinar limitaciones importantes. ¿De acuerdo? No deberían. Tenemos que aprender a adaptarse a los cambios. En la medida que yo me aprenda a adaptar a estos cambios, entonces voy a poder vivir mejor, sin estar peleando con estos cambios. Por ejemplo, yo ya aprendí a vivir sin pelo. Ya me acostumbré a vivir sin pelo. Me siento mucho joven, a mi familia también, pero ya, si yo no me veo con pelo, ya imposible, ya no, ya, así. Es más, está grande mi cabello, tengo que cortarlo ahora. Ya mi esposa me puede agarrar de ahí, entonces ya lo vuelo. Entonces, así tenemos que empezarnos a acostumbrar a esos cambios, a acostumbrarnos que yo no puedo levantarme pues a las 5 de la mañana para hacer lo que hacía hace 10 años. No puedo, entonces tengo que adaptarme a estos cambios. Tenemos que controlarnos para detectar enfermedades a tiempo, eso es muy importante, es algo que con el tiempo nosotros tenemos que ir haciendo más. No se olviden que el médico también tiene una labor de educación del paciente y nosotros tenemos las herramientas y el conocimiento porque estudiamos pues salud. Ya esa labor no la hacemos. ¿Quién nos gana acá? Las enfermeras. De acuerdo a las enfermeras. Entonces acá tenemos el tabú de ir solo al médico cuando estoy enfermo, ¿no? Es más, y cuando voy al médico ya pasé por la vecina, la casera del mercado, el farmacéutico, o sea, ya todos le prescribieron. Ya cuando no se puede hacer nada, recién van al médico. Entonces tenemos que controlarlo siempre, ¿de acuerdo? Por lo menos una vez al año, ya para detectar enfermedades a tiempo y poder darles el tratamiento adecuado. De cómo vivamos va a depender cómo vamos a envejecer. Esto se refiere a las etapas anteriores al envejecimiento. Ya, si yo tengo de niño, por ejemplo, acá hacen mucha bulla cuando nace un bebé de 4,5 kilos, ¿no? ¿Qué dicen? Supermamá. ¿Cómo te llamas, doctora?
Luisa, ¿qué pasa si Luisa cuando esté embarazada, con ese cuerpecito que tiene, que es delgadita, da luz a un niño de 5 kilos? Le dicen supermamá, ¿no? Supermamá da luz a un bebé de 5 años. Ya, de 5 kilos, perdón. Pero, o sea, es una brutalidad lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Porque, ¿qué me está diciendo esa paciente? Que de repente la mamá tiene diabetes y este niño también va a empezar a tener diabetes. Y va a generar una serie de procesos patológicos a edades muy tempranas. Entonces, no es que sea una supermamá, algo no está bien. Pero como la prensa es sensacionalista, así como lo que vemos todos los días, entonces nos lleva a tener malas informaciones, ¿no? ¿De acuerdo? Malas informaciones. Y ahora vamos a hacer un poquito de teorías del envejecimiento. Ya, las teorías del envejecimiento. Hay muchas formas. No sé si tienen alguna pregunta. Los que están en casa, ya los que están aquí, que son 3, somos poquitos, pero somos. Si tienen alguna pregunta de esto. ¿Ninguna? A ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nomás son. Está Miguel, Bustamante, Rocío, Clarita, Natalie, María Fer y Rosa. De los que están, son 4 de mi grupo que están ayer. Que terminamos hoy día, las prácticas. No hay más. Bueno, hay un hincha de la U también ahí, ¿no? Ya está, no importa. ¿Preguntas? Ninguna. Ya, vamos a hablar entonces de teorías del envejecimiento. No les gusta pensar, a ustedes les gusta preguntar. Ustedes están a tiempo, no se preocupen. Entonces, las teorías del envejecimiento se dividen en 2, ¿no? En estocásticas y no estocásticas. Esto trata de explicar por qué envejecemos, pues, ¿no? Ya en forma científica. Entonces, las estocásticas quiere decir que son el resultado de la suma de alteraciones que ocurren de forma al azar y se acumulan a lo largo del tiempo. No sabemos a quién le va a tocar envejecer más rápido o menos rápido. Sí, hay algunas alteraciones genéticas que hacen que las personas envejezcan a ritmo acelerado, ¿no? Hay un programa en televisión incluso que te mencionan gente de 18 años que parece como de 60. Ya, y las teorías no estocásticas se suponen que el envejecimiento estaría programado a la famosa apoptosis, ¿no? Que tú cumples una serie. Por ejemplo, las plaquetas, ¿cuánto viven? ¿Cuánto viven las plaquetas, Luisa? No recuerdo. ¿Cuánto viven, doctor? 3 días. 10 días. Una semana, entre 7 y 10 días, ¿no? Entre 7 y 10 días. Entonces, si yo lo digo entre grande plaquetario hoy, ¿de acuerdo? ¿Podría operar a mi paciente mañana que se ha caído y tiene fractura de cadera? No, pues porque las plaquetas están antigregadas todavía, ¿no? Entonces vive entre 7 a 10 días. Entonces hay que tener cuidado por eso, con esa apoptosis, ¿no? Entonces nuestro envejecimiento también estaría programado y tendría que tener una apoptosis para que nosotros podamos descansar en paz. Entonces, entre las teorías aleatorias tenemos pues el error catastrófico, del entrecruzamiento, del desgaste y de los radicales libres. Y las no estocásticas tenemos la teoría del marcapaso y teorías genéticas, ¿no? Pero ya hemos visto que la genética, ¿cuánto influye en el proceso de envejecimiento? Solo el 35%, la tercera parte. Ya vamos a tratar de resolver algunas. Esta es la más aceptada, la teoría de los radicales libres. ¿Y qué son los radicales libres? Son moléculas inestables, muy reactivas, con uno más electrones dispareja que roban los electrones de otras moléculas y eso hace que sean inestables. Estas moléculas, habiendo perdido sus electrones, se vuelven pues radicales libres que a su vez roban otros electrones que crean una reacción en cadena de desestabilización molecular. Por eso es que cuando hablamos del proceso de envejecimiento se habla a nivel no solamente celular, sino a nivel molecular. Entonces, esto es lo que pasa con estos famosos radicales libres. ¿De acuerdo? Entonces, mucha gente pensó que tomaba, porque esto es un proceso de oxidación, entonces mucha gente pensaba que tomando antioxidantes íbamos a retrasar el proceso de envejecimiento, pero no funcionó. Lo mismo que pasó con demencias. Demencias, la gente pensaba de que con las demencias estaba involucrado un proceso inflamatorio. Entonces empezaron a tomar antiinflamatorios. Uno de los que más se estudió fue la indometacina. Y dijeron, bueno, si los pacientes con demencia están con un proceso, hay que darles indometacina y con eso vamos a mejorar. No, tampoco no funcionó. ¿De acuerdo? Entonces acá tampoco no funcionan los antioxidantes. ¿De acuerdo? Que sí debemos consumirlos ya por digamos, unos hábitos saludables, sí debemos tenerlos. ¿De acuerdo? Entonces, miren, radicales libres los tenemos de fuentes internas y fuentes externas. De fuentes internas, la respiración, la digestión, el metabolismo. ¿De acuerdo? Y las fuentes externas, la contaminación, las toxinas, la luz solar, el humo. Entonces, eso también puede provocar, son fuentes de radicales externos que nos pueden favorecer el proceso de envejecimiento. ¿Ya? Ahora ya no se estila mucho, pero si se acuerdan hace años o les preguntan a sus papás, había mucha gente que explotaba las minas de socavón y no utilizaban equipos de protección. Ya, entonces esa gente envejecía mucho más rápido, mucho más rápido. Ya ahora ya utilizan un montón de equipos porque, bueno, la minería también ha ido avanzando, las condiciones de protección también, ¿no?
Esta teoría del error catastrófico fue propuesta por Orgel, ¿no? En el año 63, que con el paso del tiempo se produciría acumulación de errores en la síntesis proteica, ya que ya no sería la misma por algunas alteraciones a nivel genético, ya lo que cuya consecuencia sería pues daño en la función de las células. Ya, entonces, como le digo, está descrita, pero la teoría del error catastrófico, perdón, la radicales libres es la que más se acepta actualmente como parte del proceso de envejecimiento. Esta del entrecruzamiento postula que ocurrirían enlaces o entrecruzamientos entre las proteínas y otras macromoléculas celulares generando igual inestabilidad en la parte funcional de la célula, ¿no? Ya, y el desarrollo de enfermedades dependiente de la edad. Ya, hay algunas enfermedades que sí se producen más frecuentemente en la edad adulta mayor, como son, por ejemplo, los trastornos del movimiento, Parkinson, demencias, y ahí que tendrían que ver algo con este entrecruzamiento de proteínas y está descrito, ¿no? Algunas alteraciones genéticas que lo podríamos utilizar. Y la teoría de acumulación de productos de desecho, que es la teoría del desgaste, dice pues que cada organismo estaría compuesto de partes irreemplazables, ¿no? Y que la acumulación de daño de sus partes llevaría a la muerte de las células, tejidos, órganos y finalmente al organismo, es decir, en el ADN. Y esta capacidad se correlaciona positivamente con la longevidad de diferentes especies. Se ha demostrado, por ejemplo, que las tortugas ya tienen una mayor capacidad de reparar el ADN, por eso la tortuga es longeva. ¿Y qué es lo que menos tiene una tortuga? Probablemente tenga menos estrés. ¿Ya? Usted, la tortuga hace todo lentamente y no le importa, ¿no? Se sigue caminando, ¿ya? Nosotros no, nosotros el ser humano vive muy estresado actualmente, a mí 24 horas del día no me alcanza, que quisiera un día de 30 horas para poder hacer lo que tengo que hacer, pero eso tienes que irlo modulando también, ya incluso cuando escogemos la especialidad, ¿no? Si yo tengo un amigo que es de contra estresado, pues se le ha ocurrido hacer medicina de emergencias y desastres, ya de hecho ese a los 60 años le va a dar un infarto, ya, porque la emergencia es un estrés agudo. Ya, entonces, con lo estresado que es el peor, entonces hay que tener cuidado con el manejo del estrés. Y las teorías no estocásticas tienen que ver con la teoría del marcapaso y la teoría genética, ¿no? ¿Qué dice el marcapaso? Que los sistemas inmunes y neuroendocrinos serían marcadores intrínsecos del envejecimiento, y eso es cierto, porque ahí empiezan a incrementarse pues, el factor de necrosis tumoral alfa, empiezan a aumentar las interleuquinas, y que eso hace de que el adulto mayor tenga un estado inflamatorio crónico, sin tener ninguna enfermedad. O sea, el tener diabetes, por ejemplo, te confiere un estado de inflamación crónico. Pero si no tuvieras esas enfermedades, estos sistemas, la disminución del sistema inmune, alteraciones y en el sistema neuroendocrino, te producen problemas de inflamación. Y eso generaría, pues, este daño de la teoría del marcapasos. O sea, tú tienes un determinado tiempo nada más, así como los marcapasos cardíacos que tienen 10 años de vida para poder establecer o para poder vivir. Después de eso, hagas lo que hagas, se va a parar. ¿De acuerdo? Y la teoría genética es un factor importante, pero ya no se olviden que es solo 35%, ¿de acuerdo? Determinante del proceso de envejecimiento, no se conocen exactamente los mecanismos involucrados, pero solamente influye en 35% de la longevidad. ¿Qué podemos hacer para envejecer mejor? Muchas cosas. ¿Qué debo saber primeramente? ¿Cómo es el envejecimiento normal? Entonces, por eso existe el geriatra, ¿ya? Y por eso existe el pediatra. Pues el pediatra, ¿qué conoce el pediatra? Conoce el proceso de crecimiento y desarrollo. Entonces, él te puede decir si lo que está presentando tu niño es normal o es patológico. ¿Qué conozco yo? Yo estoy al otro lado de la vida, ¿ya? Yo conozco el proceso de envejecimiento normal. Yo te podría decir, digamos, con mayor precisión, si lo que está presentando tu paciente, ese olvido que está presentando tu paciente es parte de su proceso de envejecimiento o ya estaría iniciando algún tipo de deterioro cognitivo que podría ser una demencia. ¿Qué determina el envejecimiento? La genética y el ambiente. Reconocer los cambios físicos propios de la edad versus las enfermedades frecuentes en el adulto mayor y combatir los mitos. No hay mucho mito en el adulto mayor, como por ejemplo, ¿cuál es el principal síntoma de la hipertensión arterial, doctora Luisa? Es asintomática, muy bien. ¿Ya? Entonces, esos mitos que van alimentados por nosotros, ¿no? El otro mito es cuando viene un adulto mayor a la emergencia con una crisis hipertensiva, ¿qué hace? Mueles 2 captopril y se lo pones debajo de la lengua. Si no está diseñado para usar la vía sublingual, eso no sirve. ¿De acuerdo? No sirve. Y consejos para envejecimiento saludable que los vamos a ver acá. Prevenir y tratar a tiempo. Eso es básico y fundamental. El adulto mayor debe controlarse periódicamente, así no tenga ningún tipo de enfermedad. ¿Ya? Porque los síndromes geriátricos van apareciendo sin enfermedades clínicas evidentes. Entonces yo los puedo detectar a tiempo y prevenir, por ejemplo, caídas, prevenir las incontinencias. ¿De acuerdo? Estilos de vida saludables en forma física, ¿no? Hacer ejercicio, desarrollar actividad intelectual. ¿Ustedes han visto a Paddy Jones? ¿La conocen?
Ya busquen en sus smartphones más tarde, googleen ahí, pongan Patty Jones. Es una bailarina, tiene 80 años, ¿ya? Y levanta la pierna como no tienes idea. Su bailarina la revolea, pero la tira en el suelo como si nada, la hace volar por los aires. La abuelita está, pero recontra bien. ¿De acuerdo? Entonces, hay que hacer ejercicio. Nunca es tarde para empezar. Si bien es cierto, yo les he dicho que los ejercicios aeróbicos, ya, o los ejercicios cardio, como se les llama ahora, no van a incrementar masa muscular, pero algo es mejor que nada. ¿Ya? Entonces, si debemos involucrar, también nosotros en geriatría involucramos mucho qué tipo de ejercicios van a hacer nuestro paciente. Ya podemos usar cosas que tengan en casa, ¿no? Para poder hacer algo de ejercicios de resistencia. La dieta saludable está muy de moda, pues la dieta mediterránea, que como que favorece ya o promociona el consumo pues de aceite de oliva, ¿no? Ya aceite de oliva, frutas, verduras, vino, y ahí que sí está teniendo bastantes resultados allá en Europa. Entonces, comer sano, ¿no? Tratar de comer sano. El adulto mayor debe comer menos carbohidratos, ya, y más cantidad de proteínas y hacer ejercicio para favorecer o disminuir la pérdida de masa muscular, que es fundamental. Alcohol y tabaco. Si vas a tomar algo, tómate un buen vino. De acuerdo, tiene resveratrol, que podría ser una sustancia antioxidante. No fumes. Ya esto te hace mucho daño, no solamente a ti, sino a toda la gente que te rodea. Ya son más de 200 sustancias que producen carcinogénesis cuando tú fumas. Ya si quieres tomarte algo, tómate algo bueno, pues, ¿no? Tómate un buen vino, un buen licor, ya, pero ocasionalmente. Una copita de vino después del almuerzo, después de una barriguita, te puede ayudar, ¿de acuerdo? Además te puede ayudar también a la digestión. Médico de cabecera, está viendo mucho, este concepto está volviendo antes. Yo me acuerdo cuando era niño, pues tengo ya 51 años. Cuando era niño, tenía 7, 8 años, yo me acuerdo que se enfermaba mi abuelito y llamaban al médico. Se enfermaba mi tía, llamaban al mismo médico. Me enfermaba yo, venía el mismo médico. Y entonces teníamos un médico de cabecera. Ese médico de cabecera actualmente lo cumple el rol ¿quién? El médico de familia. Hay una especialidad que es medicina familiar y comunitaria. Entonces, ellos son los encargados de ser el médico de cabecera y derivar a las diferentes especialidades cuando ellos no puedan resolver algún problema. ¿Ya? Entonces, ellos van a hacer la parte preventiva, promocional, que tanto nos falta a los médicos. Entonces, un médico de cabecera es esencial. Muchos médicos, muchos remedios, muchos efectos colaterales. Ya, un español decía cuando vino a un curso de medicina interna en Lima, y decía que en Europa un médico te cura, 2 dudan y 3 te matan, ¿no? Para los adultos mayores. 1 te cura, 2 dudan y 3 te matan. Ya, entonces tenemos que trabajar esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que acá no hay pues esto. O sea, nosotros tenemos en nuestras diferentes etapas de la vida, tenemos un médico hasta los 18 años. ¿Quién es nuestro médico? El pediatra. Si no, pregúntenle a su mamá o a su papá. Mamá, cuando me dolía la panza, ¿dónde me llevaban? Al pediatra. Y si me dolía el pecho, al pediatra. Si me dolía la cabeza, al pediatra. Y si me dolía el ojo, al pediatra. Todo era al pediatra. Ya hasta que ustedes cumplen su mayoría de edad, empiezan a trabajar y ahí la medicina se empieza a despedazar. ¿Quién debería seguir siendo el médico de ustedes? El médico internista. ¿De acuerdo? Porque los ve en forma integral. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? La medicina se despedaza. Si te duele el pecho, te vas al cardiólogo. Si te duele la espalda, te vas al neumólogo. Te duele la cintura, te vas, pues, qué sé yo, al médico rehabilitador. Te duele la cabeza, te vas al neurólogo. O sea, te empiezas a despedazar. Como si nuestro cuerpo funcionara en forma aislada. O sea, cada órgano funcionaría de forma aislada. No funciona así. Funciona en forma integral. Y el mal funcionamiento de uno puede influir en el funcionamiento de otro órgano o de otro sistema. Entonces, siempre debemos buscar una atención integral. ¿De acuerdo? Una atención integral, no despedazamos. Evitar la polifarmacia y la automedicación. Ya los grupos que han pasado conmigo han visto este tema, que es bastante importante, y la famosa cascada de prescripción, que hace pues que se incrementen fármacos en forma indiscriminada y que el adulto mayor termine tomando 16 o 18 fármacos, ¿no? Ustedes han conocido esta empresa de transportes Promotex, ¿no? Hasta de repente han viajado en ella. Ya yo lo veo al dueño de Promotex. Cuando yo lo conocí tomaba 32 medicamentos. 32 medicamentos. Ahora está tomando 16. Ya hemos bajado a la mitad y estamos en ese proceso de bajar. Yo bajo, va a otros médicos, tiene varios médicos que contratan y vienen con más fármacos. Entonces tengo que tomar mi trabajo de explicarle por qué no es aconsejable que tome ese tipo de fármacos. Ya, y muchas veces no nos creen. Pues, o sea, ¿quién le va a quitar la aspirina que le ha dado el cardiólogo a un paciente de 95 años que ya no lo necesita? Las vacunas, como ya conversamos, son recontra importantes. Las que más impacto tienen, digámoslo así, la antigripal y la antineumocócica. La antigripal todos los años y la antineumocócica cada 5 años. Pero también están estas que les mencioné, ¿no? Herpes zóster, difteria, tétanos y pertussis y hepatitis B, que también son importantes.
hubo un brote de difteria, ¿no? Así como justo antes de la pandemia, ¿no? Empezó la pandemia en el 2020 y a los pocos meses hubo la aparición de casos de difteria. Todo el mundo corrió a los hospitales a buscar la vacuna. Solamente cuando sucede eso, entonces empiezan a buscar la vacuna. Si hubiera habido una vacuna para la viruela del mono que apareció en Europa, pues seguro que todos hubiéramos corrido a los vacunatorios a ponernos esa vacuna. Entonces trabajamos por modas, ¿no? Pero esto sí está comprobado que la vacuna para difteria, tétanos y pertussis nos puede ayudar y nos puede ayudar mucho. ¿De acuerdo? Y la hepatitis B, obviamente. La hepatitis B es algo que ustedes deben tener su vacuna, me supongo, ¿no? Ustedes van a entrar ya, si Dios quiere, el próximo año ya van a ser presenciales en los hospitales, entonces van a estar en contacto con secreciones, tienen que protegerse, y la hepatitis B es algo que tienen que estar vacunados, ¿no? Para protegerse de VIH, SIDA, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde se contagia más de tuberculosis? ¿En la emergencia, en una unidad de tuberculosis o en el consultorio externo? ¿Dónde se contagia más? En consultorio externo. En consultorio externo. ¿Quién dice por ahí, Carla? ¿Dónde te contagias más? En consultorio externo. Mentira, pues doctores, en la emergencia. Porque vienen pacientes inconscientes. A un inconsciente tú le puedes preguntar, señor, ¿qué pasa? Y encima lo encuentras con hiperreactividad bronquial y no nebulizas. ¿Qué estás haciendo? Y tiene tuberculosis. Estás esparciendo el Mycobacterium tuberculoso por todo lado. Y si te agarra medio flaco, medio flacucho, medio debilucho, entonces te va a dar tuberculosis. En Lima yo hice la residencia en el hospital Loaiza y por año, 3 internos, así por año, 3 internos terminaban con tuberculosis. Y un residente. En mi promoción le tocó al residente de medicina intensiva, Ronald Arteaga. Le dio tuberculosis, le dio MDR, una multidrol resistente. Entonces es peligroso. Entonces, ¿cuál era la función del R1? Cuando yo era R1, mandar a comer a los internos. Entonces, no saben, ¿ya? Porque tenían que comer. El trabajo en Lima no es igual que acá. El trabajo en Lima era muy, muy fuerte, muy peligroso. Entonces, en emergencia no te puedes contagiar de todo, porque no sabes cómo viene tu paciente. Muchos de ellos van a venir inconscientes. Entonces, ahí es donde tienes que protegerte, ¿ya? Si tú sabes que vas a ir a un área de tuberculosis, pues vas a ir con todas las medidas necesarias. ¿De acuerdo? Igual en consulta externa también, o sea, tomas tus precauciones, ¿no? Pero donde no puedes tomar las precauciones y no sabes qué va a venir, entonces es el paciente de emergencia. Estilos de vida saludable a nivel mental, descanso y los hobbies, ¿no? Hay que desarrollar esto, los hobbies, hay que desarrollar. Yo ahora gasto más tiempo leyendo, no tantas cosas de medicina, sino cómo enfrentar los problemas de estos problemas que se están presentando y poder educar mejor a mi hija en todo lo que es este aspecto de sexualidad, ¿no? Que es todo un mundo. Entonces, si estoy tratando de aprender a tocar un instrumento, porque ahora lo único que toco es la puerta de mi casa. Pues ni la toco porque tengo llaves. ¿Ya? Entonces, ese tipo de hay que desarrollar. Nuevos intereses. Tengo tiempo. El adulto mayor tiene mucho tiempo. Entonces, hay que descubrir nuevos intereses. Hay gente que escribe muy bonito, ¿ya? Pero que dejó de escribir porque tenía muchas cosas que hacer. Pero ahora es el momento de hacerlo. O sea, ¿qué le gustaba hacer? Ya, doctora, a mi mamá le encantaba pintar, pero como tenía que trabajar en otras cosas, pues ya no lo hace. Pero que lo vuelva a hacer. Ya, entonces hay que descubrir esos nuevos intereses que de repente lo tenemos escondido por ahí y hay que sacarlo a flote, ¿no? La detección y tratamiento precoz de la depresión y la ansiedad. Esta es la otra pandemia del milenio. Depresión y ansiedad. Es una pandemia. O sea, mucha gente está deprimida y con esto del COVID, peor todavía, peor. ¿Ya? Entonces, el consumo de fármacos antidepresivos cada vez va en aumento. ¿Ya? Y el problema es de que los adultos mayores muchas veces no tienen el soporte social. Ahorita estamos en un problema con un colega de mi promoción que vive en Estados Unidos, tiene sus papás. El papá es diabético, tiene una insuficiencia renal crónica terminal en diálisis, tiene una hipertensión arterial y tiene un deterioro cognitivo. Entonces, la que la cuidaba era la esposa. Ya, el señor tiene 84 años y la esposa tiene como 78. Y en una de esas, tiene cuidadora de día. Y la señora, a pesar de que tenía cuidadora de día, muy aprensiva con el esposo. Lo fue a cuidar, no se dio cuenta de una gradita que tenía en su casa, se resbala y se cae. Y se fractura la cadera. Entonces, sobre cuernos, palos. Entonces, el paciente ha tenido que venir, su hijo, que vive en Estados Unidos, que no puede venir por mucho tiempo, él es médico allá. Entonces, sí ha venido a verlos, porque el papá, o sea, ya no se puede movilizar, ya no puede ir a sus diálisis, está haciendo pues un problema de encefalopatía urémica y probablemente vaya a tener un desenlace fatal pronto, ¿no?
Entonces, y la depresión, ya de por sí la esposa estaba con depresión, más la caída, porque ahora no lo puede atender porque tiene que estar sentadita y haciendo su fisioterapia, y recién va a poder empezar a apoyar el pie fracturado, porque ya pasaron 2 meses de la cirugía, entonces recién va a poder hacer rehabilitación, entonces está con una depresión pero brutal. La señora llora todo el día, ¿ya? Y probablemente vaya a ser peor cuando mi esposo fallezca, ¿no? Y el insomnio, esto es otra cosa, ¿no? ¿Quién no ha sufrido de insomnio? Yo duermo tarde. Yo sí tengo, no tengo insomnio necesariamente, pero duermo poco. Ya yo me acuesto a las 11, 11 y media, y ahí me levanto a las 5 de la mañana. Entonces, pero hay gente que no puede dormir. Yo tengo un colega, que es el doctor Madariaga, que es reumatólogo, y él, por ejemplo, no puede dormir. Él tiene que estarse pepeando para dormir. Y esto te hace ejercicio, actividad física, entonces no puede descansar. Entonces, esto también hay que verlo, ¿no? Muy bien. A nivel social, el adulto mayor empieza a tener un nuevo rol social, ¿no? Familiar. Entonces, ¿qué hace? Los nietos aprenden mucho de ellos. Hay que tratar de juntarlos con los nietos. Ya, y son como una terapia para los nietos. Juegan con ellos, les enseñan a leer, les refuerzan cosas positivas. Entonces, tienen un nuevo rol. Mantener los contactos es importante. Hasta antes de la pandemia, todos los meses tenía que estar empujando yo a mi madre para que haga su pandemia, ¿no? Entonces, era un día de desván, pues. Hacían su pandero con sus viejitas y se comían de todo. Al día siguiente estaban con dolor de estómago, pero no importa, la pasaban bien. Entonces ahora con esto de la pandemia se han alejado muchísimo. Entonces, a pesar de que la tecnología nos ha ayudado a mantener esos contactos, no es lo mismo. No es lo mismo tener un contacto físico, ¿no? Compartir. Ya lo estaban haciendo de nuevo y otra vez han empezado a aumentar los casos de COVID. Entonces hay que tener cuidado. No aislarse, ¿ya? Porque el aislamiento te conduce a depresión y ser útil para otros, ¿no? Los adultos mayores, si son jóvenes todavía y no tienen mucha carga de morbilidad, de enfermedad, entonces nos pueden ayudar. Ya cuando mis hijas eran más pequeñas, sus papás estaban pues un poco más jóvenes, entonces me ayudaban. Mamá, no tengo que, te la voy y te la dejo un ratito, ¿no? Entonces te ayudaba mucho. Entonces es hacerlos sentir útiles siempre, hacerlos participar en la toma de decisiones. Ya yo tengo todavía mis papás vivos, gracias a Dios. Entonces, por ejemplo, para el Día del Padre, ¿qué hemos hecho? No es que yo voy donde yo quiero. Papá, ¿dónde quieres ir? ¿No? O sea, hacerlo participar de esas decisiones que parezcan pues irrisorias, ¿no? Ya nos han llevado pues, a un resto. Yo quiero ir aquí, he escuchado esto. Ya, bueno, vamos. Cuando llega el Día de la Madre, mamá, ¿dónde quieres ir? ¿No? ¿Qué quieres hacer? Entonces, para que ellos vean que no estamos de repente dejándolos de lado y que nosotros estamos tomando decisiones por ellos. Hay que tener mucho cuidado con eso. A nivel espiritual también es importante ya aceptar un nuevo rol. Ya saben que ellos que con las pérdidas de sus amigos van pensando también en cuándo me va a tocar a mí, ¿no? Entonces, favorecer esta cercanía espiritual de la religión que sea, ¿no? Católico, adventista, testigo de Jehová, etcétera, etcétera. Y también tiene que haber algo de preparación de la muerte, ¿no? Por eso es importante que los adultos mayores, yo lo considero así, que sepan qué es lo que tienen, si tengan cáncer. Porque si yo sé que tengo cáncer, yo voy a poder ordenar. Tengo 3 hijos que están acá, porque los otros no sé dónde estarán en sus casas. Ya, pero tengo 3 hijos acá y tengo propiedades, entonces yo quiero dejarlo ordenado. Entonces, cuando yo sé que tengo una enfermedad crónica que me va a llevar a un fallecimiento, entonces puedo ordenar. Para el doctor le voy a dejar tal cosa, para él tal cosa y para la doctora tal cosa. Entonces lo ordeno, ¿ya? Porque si no lo ordenas, porque conforme vamos creciendo, o sea, son criados por papá y mamá, pero los caracteres son diferentes, la forma de pensar es diferente. Yo pienso muy diferente a mi hermano, muy diferente a mi hermano, ¿ya? En la forma de criar a nuestros hijos, por ejemplo. Mis hijas han tenido tablet recién a los 12 años. Los hijos de mi hermano, por ser ingeniero de sistemas, han nacido con la tablet y con equipos electrónicos. Entonces, somos muy diferentes, a pesar de tener el mismo papá, mismo mamá. Entonces, eso nos permite, nos hace de que cuando tú tengas un diagnóstico que sabes que vas a fallecer, poder ordenar esas cosas, de poder estarte preparado para la muerte. Yo he tenido varios pacientes que no se han podido morir porque no dejaban las cosas en orden. Se habían peleado con algún hijo, con algún familiar, pues solamente cuando han ido los hijos, han hecho la pantomima de juntarse, así, papá, mira, todo vamos a estar bien, va a estar en paz, ahí en su delante aparece. Entonces eso le da el tiempo para prepararse para ese paso, que sí, es normal morirse, sí, es natural morirse, no somos eternos. Se le conoce también a esta etapa como los años dorados, ¿no? Ya, los años dorados, que hay muchas cosas por hacer en realidad. Tú te pones a conversar con un adulto mayor y te puede contar unas historias que son impresionantes. ¿Qué tiene el adulto mayor que no tengo yo, que no tienen ustedes? Experiencia, doctores. Experiencia. ¿Por qué nos equivocamos? Por falta de experiencia. Si no recuerdan a su mamá, cuando ustedes vieron la velita que se prendía, ya, entonces la mamá decía, no metas la mano, te vas a quemar. Pero tercos nosotros no vamos, entonces ya sabes que no debes meterle la mano.
Entonces, ¿por qué aprendiste? Por experiencia. Entonces, ellos tienen experiencia y te pueden contar muchas cosas. Entonces, conclusiones. Aprender a conocer y adaptarse a los cambios es importante. La herencia tiene un papel relativamente menor en la longevidad, 35%, y la elección de estilos de vida saludables modifica positivamente el envejecimiento. Nunca es tarde para empezar, como les dije, ya, pero sí tiene que ser un ejercicio graduado y medicado. Quizás es lo más difícil de poder hacer, medicar el ejercicio, ya para un paciente adulto mayor que tiene múltiples enfermedades. De cómo vivamos van a depender cómo vamos a envejecer, ¿no? Aquí parece un dicho de Susy Díaz. ¿Ustedes la conocen, Susy Díaz? Nuestra congresista famosa, que no dejaba de tener razón, ¿no? Dice, más importante que añadir más años a la vida es dar más vida a los años. ¿Qué decía Susy Díaz? No, vive la vida y no dejes que la vida te viva. Es similar, solamente que más bonito. Y no dejaba de tener razón. Ya, o sea, yo no busco que mi paciente viva más años, que viva 100 años, sino que los que vivan, los viva bien vividos. Pero eso no solamente depende de mí, no solamente depende del paciente, sino también depende del entorno. Muchas gracias. ¿Preguntas? Con generalidades, por favor. Porque eso no está considerado en sus sílabos, pero yo pienso que sí es importante que lo hagamos. ¿Preguntas? 2, 4, 6, los aburrí, se fueron 2, creo. Dime. Usted habló sobre la vacuna de la varicela zoster. ¿Cuánto más o menos debería hacerse ese refuerzo? Nunca nos vacuna para el herpes zóster. El herpes zóster es un primo hermano de la varicela zoster. ¿De acuerdo? Entonces, esa vacuna está recomendada para pacientes mayores de 50 años. Tienes 50 años y te pones esa vacuna. ¿De acuerdo? Como toda vacuna, no implica que no te vaya a dar herpes zóster. Te puede dar, pero va a ser más suave. No vas a tener tantas complicaciones como las neuropatías, por ejemplo. Que es el objetivo fundamental. O sea, las vacunas no implican, algunas sí, como sarampión, rubiola, que sí evitan que te dé la enfermedad. Pero la neumonía, tú te vacunas para la influenza, para la neumonía, eso no quiere decir que no te va a dar, que te conviertes en el hombre de acero, no te va a dar ni influenza ni neumonía. Te puede dar, pero va a ser más suave, o sea, una forma más leve, más tolerable, que no te va a llevar ni siquiera a hospitalización. Entonces, el herpes zóster se recomienda para mayores de 50 años o alguno que tenga factores de riesgo con alteraciones de su inmunidad, por ejemplo. Pacientes con insuficiencia renal, que reciben tratamiento, qué sé yo, inmunosupresor, que también deberían recibir esa vacuna. Es subcutáneo, cuesta caro. Cada vacuna del herpes zóster te cuesta como alrededor, ahorita como casi 500 soles, pero es una sola dosis. Entonces, costo-beneficio, recontra costo-beneficio. Déjame ver. Entonces, vamos a hacer un poquito de generalidades antes de retirarnos. ¿Ya? ¿Y qué eres? Yo me emociono y hablo. 3:25. Estamos en hora. Hasta los 4 tenemos, ¿no? Ya está. Se acabamos. Entonces, ¿por qué está teniendo auge la geriatría? Miren ustedes, 2010, 6.5 billones de personas en el mundo. ¿Ya? ¿Se escucha, chicos, en casa? Carla, ¿se escucha? Sí, doctor. Ya, sí está, ya. Bueno. Y en el 2050, que ustedes iban a estar, se va a doblar la población a nivel mundial. Se va a duplicar la población a nivel mundial. Las expectativas de vida, miren, ustedes deben haber nacido por acá, ¿no? No, perdón, por acá. 2000, 2005, ¿sí? Su expectativa de vida a nivel mundial, la expectativa de vida es 66 años, a nivel mundial. Claro que acá hay un sesgo, ¿no? Porque en África la expectativa de vida es mucho menos, ¿no? Entonces, pero como es a nivel mundial, entonces 66 años. Sus hijos, que probablemente vayan a nacer por acá, o de repente antes, la expectativa de vida va a ser mayor. ¿De acuerdo? Cada vez, mientras más tiempo pase, la expectativa de vida va incrementándose. ¿Por qué? Porque mejoran pues, los métodos diagnósticos, mejoran los tratamientos, ya el alcance de la salud está a nivel de todo el mundo, entonces tenemos mayor cantidad de años por vivir, pero eso no significa que necesariamente los tengamos que vivir mejor, ¿ya? Esa es una gran diferencia. La UNESCO, miren ustedes, en el 95 ya dijo que la población se iba a multiplicar, al 2025 se iba a multiplicar, la población general por 3 veces, pero los que crecen más, miren quiénes son, los adultos mayores de 80, estos están creciendo a pasos agigantados, se multiplican, eso ya hemos visto en el censo del 2017, ¿no? Ya, ¿qué población tenemos de adultos mayores en el Perú? Estamos en el 11.2%. En el 11.2%, o sea, de cada 100 pacientes, 11 son adultos mayores. ¿Eso es harto? Sí, es bastante. ¿De acuerdo? Es bastante. La clásica, ¿no? Miren ustedes acá. Entonces, la población económicamente activa todavía se mantiene hasta el 2050, pero los que van cayendo son los niños, ¿no?
Ustedes saben que si quieren irse a Canadá lo pueden hacer, aplican, dan un examen, ya les enseñan francés, les dan casa, todo, para que se reproduzcan como conejos. Y se pueden ir, igual a Alemania. Así que podrían aprovechar esa coyuntura, porque ya no tienen niños en esos países. Y los que van aumentando son los pacientes mayores de 60 años, ¿no? Y cada vez va a haber mayor aumento de ellos. No solamente, y la mayor cantidad de ese aumento va a ser en países en vías de desarrollo como el nuestro, como Perú y Latinoamérica. Entonces, el proceso de la modernización debería incluir, digo, porque esto es lo ideal, ¿no? Avance en el nivel de educación, cosa que en nuestro país no tenemos. Mejora el nivel de ingresos, tampoco. ¿Hay mayor urbanización? Poquito. Industrialización, tampoco lo tenemos. Pero este proceso de modernización debería incluir todos estos aspectos. Y todos estos aspectos, ¿en qué van a redundar o qué van a provocar? Una mejora de las condiciones de vida y salud de la población. Nosotros estamos lejos de esto. Sí tenemos un proceso de modernización que lo tenemos encima, nos está aplastando, ¿no? Ahora ya sabemos lo que nos pasa en tiempo real. ¿Qué pasó con el COVID? Con este proceso de globalización, lo que estaba pasando en China lo sabías al instante acá en el Perú. Ya se sabía en todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Que eso nos está trasladando a todos estos niveles o a todos estos aspectos que permitan mejorar esta calidad de vida de la población. La calidad de vida es un concepto muy efímero, ¿eh? Por ejemplo, para mí ahorita calidad de vida es ver que mis hijas crezcan sanas, que tengan una buena educación, que no les falten sus necesidades y cuando salgan de vacaciones poder ir a pasear por ahí a algún lugar. De repente para ustedes calidad de vida ahorita pues es esperar que termine de hablar el doctor Rodríguez y salirse y pasear con el enamorado o la enamorada y estar felices y contentos. Bien, pues. ¿Ya? Entonces yo tenía un alumno así, compañero de ustedes hace años, le dije, ¿qué es calidad de vida para ti? Le pregunté, me dijo, para mí calidad de vida, doctor, es llegar a diciembre, irme a Miami, porque mi papá tiene una empresa ahí, coger un yate, agarrar unos amigos y irnos un fin de semana o unos 10 días al mar. Pues calidad de vida, ¿no? Está bien, el que puede, ¿no? Entonces, cuando vas aumentando en años, ya tu concepto va a cambiar. Si tú le preguntas qué es calidad de vida a un adulto mayor, probablemente te digan por lo menos hacer mis actividades básicas de vida. Poder bañarme, vestirse, alimentarme por mi propia mano, no tener incontinencias, transferirme de un lugar a otro. Eso sería calidad. Para mí también. ¿De acuerdo? Se va cambiando de acuerdo a la época que nos toca vivir. Entonces, el modelo empírico de la transición demográfica, porque hay una transición demográfica, tenemos menos jóvenes y más viejos, también pasa por esto. Hay una tasa bruta de natalidad. ¿Cuántos hijos piensas tener, Luisa? 2. ¿Y cuántos hermanos tienes? 6. Y yo voy a tener 2 hijos. ¿De acuerdo? ¿Usted cuántos hijos va a tener, doctor? 2. No, la pregunta correcta es los que quiera mi esposa. Así nomás. No hay forma. ¿De acuerdo? Es los que quiera tu esposa. Si tu esposa quiere tener un hito, por más que tú hagas lo que hagas, va a tener uno. No hay forma. ¿De acuerdo? Entonces, y la mayoría de ustedes no va a tener más. Después se preguntan, no van a tener, ya no, hijos, yo no, ¿para qué? Yo primero tengo que hacer mi residencia, mi maestría, mi doctorado, tengo que ser gerente de salud, jefe de servicio, y van posponiendo la tendencia de hijos. Entonces, cada vez hay menos, pues la tasa bruta de natalidad disminuye, y la tasa bruta de mortalidad también, por lo que hemos dicho. O sea, la gente ya no se muere, se discapacita. Y eso es un gran problema, porque eso trae más sobrecarga, no solamente a la familia, sino también al sistema sanitario. Entonces, cada vez hay menos nacimientos y menos muertes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la población se envejece. ¿De acuerdo? Y es una transición demográfica, que no es un proceso idéntico en todas las sociedades, sí, pues. ¿De acuerdo? Si ustedes van a la sierra, yo cuando estaba trabajando por Caylloma, ahí la gente tiene varios hijos. ¿Por qué? Porque los hijos en las partes altas son mano de obra. Entonces, son los que ayudan a pastorear el ganado, las alpacas, las llamas. Entonces, tienen varios hijos. Ahí prefieren que se muera un niño que se muera una alpaca, por ejemplo. Yo le digo, ¿pero por qué haces eso? Le digo, porque doctor, un niño yo vuelvo a hacer. Si se muere mi alpaca, no como un año. Son diferentes concepciones. Entonces, no es un proceso idéntico. Distintas variables hacen que sea particular según contextos históricos y espaciales, ¿no? Como les comentaba ahorita. La transición demográfica se da en el marco de transformaciones sociales y económicas, ¿no? ¿Qué está pasando, por ejemplo, con Venezuela? ¿Cómo está? ¿No? De ser un país que tiene muy rico por el petróleo, está pues en un país que vive en una pobreza pero extrema. O sea, ¿cuánto será el índice de pobreza ya? 80, 90%. Es altísima. Entonces, decir que gran parte de sus compatriotas están entre nosotros, ¿no? Y no necesariamente los buenos, ¿no? Los cambios demográficos dependen y a la vez influencian los cambios culturales, económicos y sociales. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Caylloma, no había luz. ¿Ya? Y ahí a las 6 de la tarde todo el mundo se guardaba, se iba a dormir. ¿Y a qué hora empezaba la vida?
muy temprano, 4:30, 5 de la mañana. Pero justo cuando yo estaba trabajando, que les hablo del año 98, 99, ya llegó la luz. Llegó la luz a ese pueblito, a Callay, ya a todo el Valle del Colca en general. Llegó a Callay, en la parte alta, y la sociedad cambió totalmente. O sea, tú ya empezabas a ver a los jóvenes en las plazas, conversando, los chicos fastidiando a las damas, empezaban a enamorarse, llegó la televisión. Ya me acuerdo de una señora que tenía una tienda grande, que se compró un televisor grandote y todo el mundo estaba ahí afuera desde la ventana mirando la televisión hasta ahora. Entonces su vida cambia, ¿no? Cambios culturales, económicos y sociales. Entonces ya no podían hacer sus fiestas. ¿Qué hacían ellos? Tenían la fiesta de la Cruz, por ejemplo, en mayo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacían ellos? Todos salían a bailar, o sea, prendían una lámpara y entonces el alferado, el dueño de la fiesta, pues, invitaba a todo el pueblo a degustar, aparecían, llegaban las cervezas, pero llegaban en cantidades industriales, llegaban en triciclos, 20, 30 cajas de cerveza para festejar la fiesta de la Cruz. Y todo el mundo tomaba, pues, como descosido, ¿no? ¿Y qué hacían los jóvenes? ¿Cómo se enamoraban los jóvenes? ¿Qué pasaba? Y los tenían muchas relaciones sexuales. ¿Por qué? Salían a bailar los jovencitos y las niñas, las jovencitas, usaban un sombrero con unas características especiales de sombrero. Cuando tú salías a bailar, le quitabas el sombrero a la señorita, ¡plum!, lo tirabas a un sitio que era oscuro porque no había luz. ¿Ya? Y si la señorita iba a recogerlo, era que quería estar con él. Ya tenían sus relaciones y los embarazos estaban a luz cuando en febrero. Entonces aparecían los nacimientos en febrero. Cuando aparece la luz, la fiesta cambió. Ya no podías hacer eso porque todas las calles tenían luz. Cambio, ahora sí tenían que enamorarse, tenían que estar cortejando a la chica. Entonces, cambia, ¿ya? Cuando hay estos cambios, digamos, tecnológicos y todo lo demás, cambia la cultura de un pueblo. Ya no es lo mismo, ¿no? Y ahora todo está asfaltado, ¿no? Ahora todo está, pues, hace poco he ido por ahí, todo está asfaltado. O sea, puedes llegar a todo sitio en mucho menor tiempo. Entonces, ¿cuáles son las etapas de la transición demográfica? Aquí están incipiente, moderada y plena, ¿no? Entonces, la incipiente, la tasa de crecimiento es menor y la tasa de adultos mayores también se va incrementando. O sea, menor tasa de crecimiento y mayor aumento del número de adultos mayores. Entonces, eso influencia en las etapas de la transición. Miren ustedes, Perú está en una etapa tercera, que es una etapa avanzada, ¿no? O sea, fecundidad intermedia baja y mortalidad baja. Estamos en un proceso, ¿de acuerdo? Si ustedes les preguntan a las generaciones que vienen, a los que han nacido de repente en el 2010, ya cuando tengan 18, 20 años, van a decir, no, un hijito nada más, un ninguno de repente, ¿no? Entonces, Perú está en una etapa avanzada de transición demográfica. Arequipa, ¿dónde está? Está más avanzada. Está en una etapa 4, ¿perdón? Entonces, el arequipeño, la gente arequipeña es más longeva. La Arequipa, en salud, cuando se hicieron estudios de envejecimiento, la red de salud más envejecida era la red Rebagliati. Tenía como el 18% de su red que eran pacientes adultos mayores. Y ahí seguía Piura, ya con un 14%, y Arequipa con un 13%. Pero estoy hablando de hace años, ¿no? Estoy hablando de hace 10 años, más o menos, se hizo ese estudio. Entonces, Arequipa ya tiene una etapa 4 de transición. Entonces, tiene una fecundidad baja y una baja. Entonces, los cambios han llegado. Miren ustedes, ya la gran cantidad de aumento de pacientes adultos mayores va a ser a expensas de los países en vías de desarrollo. Ellos ya han desarrollado, digamos, están en una etapa de transición. O sea, los países europeos, Norteamérica, ya no van a incrementar tanto su porcentaje de adultos mayores. Ellos ya llegaron a esa etapa de transición. Nosotros estamos en una explosión. Entonces, si no tomamos medidas adecuadas, ya ahora, ya estamos hablando, miren, de 2050, que va a ser ahorita, ¿de acuerdo? Si no tomamos las medidas adecuadas en nuestro país, los adultos mayores están como en la cresta de la ola. En cualquier momento van a colapsar todos los sistemas de salud. Todos. Porque primeramente que nuestro sistema de salud es recuperativo rehabilitador, que es el modelo más caro. No hacemos preventivo promocional. ¿De acuerdo? Entonces, si no tomamos medidas para eso, entonces nos van a aplastar y todos vamos a colapsar. Y vamos a hacer más distanasia, porque van a llegar más pacientes, como les digo, con más carga de enfermedad, con más discapacidad, pero no se van a morir. Pero va a empeorar su calidad de vida. Esta es la madre de la geriatría, la doctora Marjorie Warren. Miren, ¿cuándo nace la geriatría? En el 46, en Reino Unido. ¿De acuerdo? Y ella concluye en un artículo que escribe, dice, no hay duda en absoluto de que los pacientes han sido inadecuadamente cuidados en el pasado y con frecuencia continúan recibiendo una atención insuficiente y escasa. Si es que reciben alguna, es en una atmósfera que no es adecuada con la edad y su condición funcional.
Acá aparecía el concepto de funcionalidad. Entonces, a mí no me interesa que un adulto mayor viva 100 años, sino que se mantenga funcional la mayor parte del tiempo, ya que eso es parte de tu calidad de vida. En el 46 lo escribió y lo publicó en Lancet. Ya, lo que pasa es que esta doctora la mandaron a trabajar en un hospital donde había pacientes crónicos que no se podían ir de alta. Entonces ella empieza a investigar y dice, pero si la hipertensión ya está controlada, la diabetes está controlada, ¿por qué no le podemos dar de alta? Ah, porque su paciente no era funcional, tenía problemas de memoria y no tenía soporte social. Entonces, ahí nace, con Marjorie Warren, nace la valoración geriátrica integral. ¿De acuerdo? Esto ya lo vimos, ¿no es cierto? Ya las características del proceso de envejecimiento. Y estos son los principios de la geriatría, ¿no? La interdisciplinaridad. Yo no puedo hacer geriatría solo. Necesito el aporte de la psicóloga, de la enfermera, del asistente social, del rehabilitador que me ayude a hacer geriatría. Utilizamos una herramienta que se llama valoración geriátrica integral, que ustedes han visto cuán importante es. ¿De acuerdo? Lo que ustedes hacen es simplemente esta figura del témpano de hielo, ¿no? Del iceberg. ¿De acuerdo? Lo que ustedes ven es la parte clínica, pero no ven lo que está debajo del agua, que es la parte funcional, mental, social, afectiva, que eso muchas veces determina el éxito o el fracaso de alguna terapia que tú puedas disponer en los adultos mayores. Disponibilidad de distintos niveles de atención en función de las diferentes situaciones. Medicina interna, por ejemplo, tiene solamente 2 niveles de atención: consulta externa y hospitalización. Geriatría tiene consulta externa, hospitalización, mediana estancia, larga estancia, hospital de día geriátrico, atención domiciliaria y cuidados paliativos. Lo que estamos haciendo con el papá de este compañero que les comenté es cuidados paliativos. Hoy día ha hecho fiebre, por ejemplo, el señor, ¿le vamos a dar tratamiento antibiótico? Ya no, pues. ¿Qué vamos a hacer? Controlar la fiebre. Ponerle oxígeno, calmarle el dolor. Nada más. ¿De acuerdo? Ahí está. Conocido, ¿cuál es? La historia clínica, ¿no? La parte clínica. Lo no conocido, valoración, parte mental, social, funcional. Entonces, ¿qué hundió al Titanic? Esto hundió, ¿cierto? No, esto lo vieron. Esto es lo que no vieron. Esto provocó el hundimiento del Titanic. ¿De acuerdo? Las formas atípicas de enfermedad, de presentación de las enfermedades en el adulto mayor. No son diferentes las enfermedades en el adulto mayor. ¿eh? Lo que pasa es que tienen diferentes formas de presentación. Depresión sin tristeza, enfermedades infecciosas sin leucocitosis, fiebre ni taquicardia, lo que les comentaba un momento. O sea, tú no esperes que un paciente con neumonía haga leucocitosis, haga fiebre de inicio. La va a hacer, pero más tardía. Cuando yo veo un paciente adulto mayor con fiebre, se me paran los pelos, más de los que los tengo. ¿Por qué? Porque hay algo que ya está muy avanzado, ¿de acuerdo? Abdomen agudo quirúrgico silente, o sea, no presentan dolor, o si lo presentan es muy vago, no es un abdomen pues doloroso. Ya, enfermedad maligna silente, la mayoría de los cánceres producen esto. Ya la mamá de un colega intensivista falleció, supuestamente le iban a operar de la vesícula. Cuando entran con el laparoscopio encuentran una carcinomatosis generalizada. Salieron, cerraron, en 6 meses se murió. Infarto miocárdico sin dolor torácico. Ya, y no necesariamente tiene que ser diabético, ¿eh? Edema pulmonar sin disnea. Entonces, las características de la enfermedad sí son diferentes. Las enfermedades son las mismas, pero tienen diferente forma de presentación. ¿Cómo se presentan las enfermedades? Generalmente con síndrome confusional, delirio. El paciente se agita, se pone irritable, desconoce a sus familiares. Entonces, esto también es lo que sucede, ¿no? Alteraciones en la cinética y en la dinámica de los medicamentos. Aún se altera la biodisponibilidad, la distribución, el clearance de los fármacos. Ya hay pues mayor toxicidad, menos eficacia y la utilidad clínica puede no ser la que tú buscas, dependiendo de las alteraciones que tú puedas encontrar. La ventana terapéutica se va estrechando y la respuesta tóxica se incrementa en los pacientes adultos mayores. Entonces, con menos dosis, tú vas a conseguir el mismo objetivo que dando mayores dosis. ¿De acuerdo? Porque si das mayores dosis, lo que te vas a pasar es la toxicidad. Entonces, hay que tener cuidado con lo que da. Por eso en geriatría damos un cuarto de dosis, media tableta, un cuarto de tableta. ¿De acuerdo? Miren ustedes las modificaciones, ¿no? Los cambios fisiológicos alteran la farmacocinética y la farmacodinámica y esto aumenta las reacciones adversas medicamentosas. La polipatología, aumenta el consumo de medicamentos y esto aumenta las interacciones. Los factores psicosociales, la automedicación y el incumplimiento hace que disminuya la eficacia. Entonces, todos estos aspectos debemos tener en cuenta en el momento de prescribir un paciente adulto mayor. Por eso es que no es tan fácil. No es tan fácil. ¿Ya? La absorción, ahí está la disminución de la salivación, de la motilidad esofágica, del vaciamiento gástrico, la disminución de la absorción intestinal, como conversábamos. La distribución, ¿no? El tejido muscular disminuye hasta 30%. ¿Qué pasa cuando el tejido muscular disminuye? No hay suficiente cantidad de proteínas.
¿Qué pasa si yo doy warfarina? La warfarina es un fármaco que se pega a proteínas y la fracción libre hace el efecto terapéutico de anticoagulación. Si yo tengo menos cantidad de proteínas, probablemente pues, voy a tener más fármaco libre. Y ese paciente, si no tengo cuidado, fácilmente se va a sobreanticoagular. De acuerdo, el agua corporal disminuye más del 15%, incrementa la grasa, como ya les dije, puede incrementar pues, la resistencia a la insulina y la aparición de diabetes, cambios en la unión proteica, ¿no? La hipoalbuminemia, 15% de malnutrición. A nivel hepático disminuye el metabolismo de primera fase, el citocromo P450. La gran mayoría de medicamentos que utilizamos utiliza esta vía. Entonces, lo que va a favorecer también la presencia de interacciones. Por eso yo cuando utilizo medicamentos tengo que tratar de buscar algo que no utilice esta vía. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si voy a utilizar un inhibidor de bomba de protones, pues utilizaría de repente un pantoprazol, que no utiliza la P450, por ejemplo. ¿De acuerdo? A nivel renal también, a partir de la cuarta década de la vida, la tasa de infiltración glomerular disminuye 10 mililitros por década, lo que vimos en la práctica, ¿no? Miren los cambios farmacodinámicos, gastritis atrófica, cuidado con los ácidos acetilsalicílicos, los ácidos pueden producir gastritis hemorrágica. Si tengo una vesiclejín inestable y doy diuréticos, aparece incontinencia. Crece la próstata, le doy anticolinérgicos, favorezco la retención urinaria. La inmovilidad, que puede favorecer varios medicamentos, puede dar constipación. Entonces, tengo que estar viendo el riesgo-beneficio permanentemente de lo que yo voy a utilizar. Lo mismo acá, ¿no? Otros ejemplos de, por ejemplo, disminución en función de los vasoreceptores en insuficiencia venosa. ¿Qué pasa si yo doy diuréticos, triciclos antihipertensivos? Voy a favorecer la hipotensión ortostática. Y eso es lo que sucede con los adultos mayores, ¿no? Si yo quiero llevar a mi adulto mayor de 90 años, es hipertenso, a un control pues, de 120 con 80. No puede ser así. Ese paciente tiene que de 140 con 90, 150 con 80 y estoy tranquilo porque puede aparecer esto. De acuerdo, y la hipotensión ortostática te favorece la presencia de caídas. ¿De acuerdo? Muy bien. La farmacoterapia en geriatría, el cumplimiento, 30, 50% no cumple los regímenes de tratamiento indicados. Y el problema es que nosotros no lo preguntamos porque no nos ganamos la confianza del paciente. Cuando usted pregunta, señor, ¿está consumiendo esto? La verdad, doctor, no. ¿Y por qué no le dice al médico, al neurólogo, al psiquiatra que no lo consume? No, pues, doctor, y si se molesta, y tienen ahí un montón de medicamentos. El paciente, cuando tiene una gran polifarmacia, consume lo que él considera que le hace bien, que no necesariamente es lo más adecuado, ¿no? Los factores, pobre comunicación médico-paciente, problemas cognitivos asociados, las reacciones adversas, ¿no? La polifarmacia, regímenes complicados, ¿no? Señora, tómese la pastilla para las Parkinson, un cuarto de tableta, media tableta, 7 de la mañana, 11 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche, porque ese fármaco lo que tiene que tomar alejado de las comidas, porque si no se pega a proteínas y se elimina por las heces. Ya, y encima toma medicamentos para la presión y para la diabetes, entonces la paciente no sabe qué hacer. Entonces, si no tiene quien le ayude, entonces empieza a tomar los fármacos como a ella le parece, ¿no? Alto costo de tratamiento, la confusión, nombres genéricos y de marca, ¿no? Nosotros, hay una ley en el Perú que te obliga a recetar en genérico. Si yo tengo que recetarte, por ejemplo, si te doy, qué sé yo, un medicamento para la diabetes, unas inhibidores del SGLT2, tengo que darte como empaglifosina de 25 miligramos, que es el nombre genérico. Ya, el nombre comercial es Jardiance. Pero lo que trae en la caja es el Jardiance, así grandote, y abajo en letritas muy chiquititas, empaglifosina. Entonces el paciente se confunde con eso, o sea, no tiene. Eso es lo que sucede en salud, ¿no? Porque una temporada le compro los sartán al laboratorio del doctor, otra temporada le compro a usted y otra temporada le compro a la doctora. Entonces les ponen diferentes nombres. Entonces, y ellos asocian muchas veces por colores de pastillas. El doctor me vende los sartán de color azul y redondita. Usted me vende los sartán de color verde. Y la doctora me vende los sartán de color blanquito y largadito. Entonces le causa esta confusión y el paciente, ¿qué toma, señora? Bueno, para la presión tomo la redondita, doctora. Si es una redondita, así de este tamaño es la redondita, me dice, ¿no? ¿Ya? Y para la diabetes tomo la larguita. Y cuando tú vas a verificar, no son los fármacos que ella te está diciendo. Y los hijos no le prestamos la ayuda necesaria. Ya, la cascada de prescripción, como dijimos, droga 1 tiene efectos adversos, se interpreta como una nueva condición médica, le doy una droga 2, presenta efectos adversos, lo confundo con una nueva enfermedad y sigo aumentando fármacos y fármacos. Es lo que tengo que evitar, ¿no? Artritis, le doy antiinflamatorios no esteroideos, simplemente la presión arterial y le doy antihipertensivos. Le doy depresión, tiene depresión tu paciente, le doy algún anticolinérgico, produce estreñimiento y le doy laxantes. Ya, si se agita mi paciente, le doy antipsicóticos, eso produce rigidez y le doy tratamiento para el Parkinson. Entonces tengo que preguntar siempre qué está tomando, desde cuándo lo está tomando, ¿no? Entonces, el geriatra no ve a todos los pacientes, ¿ah? Generalmente es mayor de 75 años con pluripatología y polifarmacia, con enfermedades que tienden a la incapacidad, ya con condicionantes funcionales, mentales y sociales. Ese es mi paciente. Ya yo no voy a ver, pues no me voy a pelear por ver un paciente de 60 años que solo tiene hipertensión arterial y hace todas sus actividades. Yo tengo una paciente de 80 años
no la veo hace tiempo a la señora, y es hipertensa y es atleta. Su última competición fue en Sydney, en Australia, cuando yo la vi. ¿Ya? Y tiene medallas de oro. Y nadie, por ejemplo, habla de eso, ¿no? Como para estimular un factor, como para estimular que el ejercicio pues, es un factor protector del envejecimiento y puedes hacer envejecimiento saludable, ¿no? Entonces, la atención por niveles, como yo les decía, ¿no? Lo que trata es mantener al anciano en su comunidad, asegura atención continua, permite la ubicación correcta del anciano, no puede pasar de un nivel a otro, ¿ya? Entonces, para pasar a estos niveles se requiere un adecuado diagnóstico. Yo no lo puedo, no, a mí no es que se me dé la gana de que se atienda en su casa, ¿no? O sea, para atenderse en su casa tiene que tener ciertas condiciones. Son los niveles, ¿no? Agudos, mediana estancia, larga estancia, hospital de día, consulta externa, atención geriátrica domiciliaria, y lo que falta acá es cuidados paliativos, porque nosotros también, a mí se me mueren muchos pacientes, ¿ya? Creo yo, no es que sea malo, ¿no? Es lo que yo creo, no sé qué piensan los demás. Yo creo que no soy malo, sino porque ya les tocaba morirse, pero es lo que yo creo, ¿de acuerdo? Entonces, el paciente clásico, ya lo que ustedes nos preparan es para ver enfermedad aguda, una sola, sin repercusión funcional, sin secuelas funcionales, pero lo que estamos viendo actualmente es esto: enfermedades crónicas y múltiples, con frecuentes reagudizaciones, con repercusión funcional y que te dejan secuela funcional, o sea, te dejan discapacidad. Entonces es lo que tenemos que ver. O sea, lo que están aprendiendo ustedes les va a servir muy poco si no toman en cuenta los aspectos geriátricos. Ustedes ven Doctor House, ¿no? ¿Lo ven? ¿Sí? Es una serie interesante. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Aparecen determinados síntomas, piensan en una enfermedad, pero después hacen la prueba y dicen, no, no es. Entonces siguen buscando y al final de cuentas todos los síntomas que producen aterrizan en una sola enfermedad, ¿no es cierto? Llegan al tratamiento y el paciente se cura. En geriatría tú no vas a encontrar eso. La famosa unidad clínica que nos han enseñado, en geriatría es muy difícil de encontrar, porque varias enfermedades te van a producir lo mismo. Entonces, conclusión, House no es geriatra. Sí, pues House es nefrólogo, ¿no? Si es que no me equivoco. Entonces, las prioridades se establecieron en el 94 para los geriatras: es que el paciente tenga mayor calidad de vida, tratamiento médico efectivo, satisfacción del consumidor, resolución del problema, mayor salud mental, menor estrés del cuidador. Yo también tengo que cuidar al cuidador, no solamente a mi paciente, porque este es el que lo va a cuidar, pues le va a dar la asistencia. Uso eficiente de recursos. Así tenga poquito o mucho, tengo que utilizar eficientemente mis recursos. Que para los pacientes, lo que ellos quieren es menor impedimento, mayor calidad de vida, menor estrés del cuidador, mayor salud mental, mayor nivel de actividad, tratamiento médico efectivo y menor institucionalización, es decir, que no los pongan en las casas de reposo. Estos son ya unidades de larga estancia, son algunos estudios que se los dejo. Miren, estas son algunas fotos que tomé cuando estaban haciendo, miren, en el 2008, que yo estaba haciendo mi especialidad, es el Hospital de Almenara, con ambientes amplios, ¿de acuerdo? Ya los pacientes generalmente sentados, no hay ninguna indicación para que el paciente permanezca 24 horas del día en cama. Acá la señora no se paraba porque estaba nebulizándose, la presencia de un familiar acompañante siempre. De acuerdo a las visitas que se hacían ya en gabinete, estaban ahí. Esta chica que está narrando la historia es neuropsicóloga, por ejemplo, para ver la actividad cognitiva. Está la enfermera, por ahí está servicio social, ya las enfermeras que van trabajando. Entonces trabajamos en equipo, ¿no? Entonces, estos son estudios que decían pues, que las unidades geriátricas de agudos, cuando es manejada por un equipo multidisciplinario, pues tenía un mayor beneficio para el paciente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces aquí les dejo los estudios para que los puedan leer. Aquí hay un estudio de un peruano, ¿no? De Celada, el doctor Celada, en el 2007, que lo hizo en el Hospital Militar, y también demostró que la utilidad de las unidades de agudos. Este doctor ahora radica en España, o sea, pues se fue a trabajar por ahí. Conclusiones de la unidad de agudos: que la atención a ancianos con patología médica aguda en unidades geriátricas de agudo lleva menor deterioro funcional al alta y mayor probabilidad de permanencia en domicilio. Optimiza el uso de recursos y no van a modificar la mortalidad. O sea que el paciente que ya está muy delicado y se va a morir, por más que se hospitalice en una unidad de agudos, que tengas todo el equipo multidisciplinario, van a llegar a fallecer, ¿no? Esta es la atención domiciliaria geriátrica, que también ha tenido bastantes beneficios, ¿no? Y les dejo qué pasa cuando tienes una patología aguda, una patología subaguda, una patología crónica, cómo se ha beneficiado a los adultos mayores, no solamente el beneficio sanitario, ¿no? Sino también al paciente principalmente. Entonces, ahí para que lo lean con detenimiento. Entonces, las razones para entender por qué la geriatría cada vez está creciendo más son estos, ¿no? La presión demográfica, mayor cantidad de adultos mayores; socioeconómicas, porque consumen mucho recurso, ya económico, farmacológico y científico, porque ya no encuentro. Yo me acuerdo cuando hacía la especialidad, una doctora en Lois hace muchos trabajos de investigación. Entonces, una doctora de medicina interna me dice: oye, tú vas a ser geriatra, no ven para acá. Ya me dice: necesito que me busques pacientes mayores de 75 años, solo hipertensos, que no tengan ninguna otra enfermedad, que solamente tengan hipertensión arterial. Si tú consigues uno, te pago $300 por cada paciente. Hasta ahora lo sigo buscando, no he encontrado uno de mayores de 75 que solo sea hipertenso. Se vienen en combo gigante agrandado, así cuando van al cine, ¿no? Un combo gigante, te trae puesto un popcorn, un refil, gaseosita y todo. Igualito vienen los pacientes adultos mayores. Entonces,
Ese estudio obviamente se cayó, no tenía las cosas necesarias. Hay estándares de estructura, ¿no? El número de camas por geriatra no debe haber más de 10 pacientes en hospitalización. El número de camas por cada 1000 habitantes mayores de 65 años debería haber 5 camas. Esto en la vida se cumple en nuestro país. Y la enfermera solamente debería tener 9 pacientes, ¿no? Ustedes van a los hospitales, las enfermeras tienen 24, 25, 30 pacientes. Entonces, la asistencia geriátrica va al anciano justo, en el sitio justo, en el momento justo. Ya, entonces tenemos que tratar de priorizar esto, buscarlo. Es la geriatría de la medicina interna del adulto mayor, lo que yo les preguntaba a sus compañeros muchas veces, y es no, pues, ¿no? Es no, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros conocemos el proceso de envejecimiento, tenemos un mejor conocimiento de las características que se presentan en la enfermedad, ¿no? ¿Qué pasa si antes, ya lo están conociendo cada vez más, si un paciente llegaba con síndrome confusional en la emergencia, llamaban al psiquiatra, ¿no? Porque pensaban que estaba con demencia. Y ese paciente podía estar haciendo un problema de una infección, un tratamiento electrolítico, estuviera estreñido, etcétera, etcétera. Entonces, estar familiarizado con una herramienta de trabajo que es la valoración geriátrica integral. Ustedes le preguntan a cualquier doctor que les defienda una caída, no lo va a poder hacer. ¿De acuerdo? Manejo de otros síndromes geriátricos, caídas, incontinencias, inmovilidad, demencias y delirio. Tener mayor hábito de trabajo en equipo, ¿no? Yo tengo que trabajar en equipo, yo no puedo hacer la geriatría solo. Entonces, estos son los objetivos, ¿no? El objetivo fundamental de la medicina interna es diagnosticar y tratar. En cambio, geriatría, preservar la funcionalidad y mantener al paciente en su medio vital. Y para hacer eso tengo que diagnosticar y tratar las enfermedades. O sea, solamente es un objetivo para conseguir esto. Nuestras prioridades son diferentes. Responsabilidad asistencial al paciente agudo. Termina luego de la... Ustedes les dan una neumonía, los hospitalizan, baja la fiebre, mejoran los leucocitos, ya no hay dolor, a su casa. En cambio, en geriatría empieza o continúa luego del acto. Yo tengo que ver a ese paciente. ¿Cómo lo ha deteriorado esa enfermedad? ¿Qué secuelas funcionales le ha dejado? Entonces tengo que seguirlo para ver cómo lo puedo ayudar. Niveles asistenciales que ya les mencioné. Infraestructura de logística es uniforme, en cambio en el paciente de geriatría es diferenciada. Ya, acá no hay ninguna unidad geriátrica en Arequipa, en Lima sí hay. Los beneficios en el paciente frágil, en medicina interna tiene un beneficio dudoso, pero en geriatría sí tiene un beneficio muy claro, ¿no? Todos vamos a envejecer, ya visto Superman sigue siendo el mismo, desde que yo lo vi ya me he habido como 4 o 5 Supermanes, creo. ¿Ya? Entonces, igual, ustedes ya cuántos Batmans habrán visto, cuántos Flash habrán visto, ¿no? Entonces, la geriatría, para concluir, es una parte importante de la formación de los futuros médicos, y esto lo dice Mario Iguarri, ¿no? Y debería estar incluida en el programa de estudios de medicina y enfermería. Necesitamos los recursos de los hospitales generales para realizar un buen diagnóstico de los problemas de estos pacientes y facilitarles el tratamiento necesario. O sea, no es necesario que hagamos hospitales geriátricos. Los que tenemos, establecer un servicio de geriatría con las características que hemos mencionado para que nuestra población se beneficie. Además, solo si se cuenta con los recursos de un hospital general se puede emprender la investigación de las enfermedades propias de la vejez. Porque si yo hago solo un hospital geriátrico, pues voy a tener que contratar gastroenterólogos, tener tomógrafos, solo para ese hospital. Cual no es rentable, ¿no? Porque el gastroenterólogo en un hospital geriátrico, ¿cuántas endoscopías me va a hacer al día? Si de repente me hace una a la semana, ¿no? En cambio, si estoy en un hospital general, como por ejemplo el Honorio o el Nacional de Salud, y creo un servicio de geriatría, los especialistas están a la disposición de nosotros, los tomógrafos también. Entonces podemos optimizar el uso de recursos. ¿De acuerdo? Marjorie Warren, miren ustedes, 1943. ¿De acuerdo? Estas son algunas fotos de lo que hacíamos en geriatría en el hospital Almenara, cuando yo roté por ellos, ¿no? Aquí está la neuropsicóloga estudiando, viendo. La rehabilitación, que es parte importante, esta abuelita tenía un ACV, ¿ya? La comunicación con las familias, la capacitación permanente que teníamos, ¿no? Teníamos ahí acceso a muchas fuentes de capacitación y la conversación con la familia era importante, ¿no? Este era el equipo multidisciplinar. Acá estoy yo, miren ustedes, tenía pelo ahí. ¿Ven? Tenía pelo ahí. Ahí somos residentes. Él era el R3 de la Almenara, la R3 de la Almenara, y yo era R2 de Loaiza, que estaba rotando ahí, miren, en el 2007. ¿Ya? Entonces, y este señor llegó muy mal y con una enfermedad muy rara, y al final de cuentas nos dimos cuenta que tenía una poliarteritis nodosa. Y ahí el paciente salió caminando. Entonces, la geriatría no importa el número de enfermedades que se tenga, sino cómo se conviva con ellas y cómo estas van a repercutir tanto en la funcionalidad y en la calidad de vida. Yo puedo tener muchas enfermedades, pero si las tengo controladas voy a mantener mi funcionalidad y por ende calidad. ¿De acuerdo? Y este autor agarraba y decía, pues las sociedades o las instituciones se valoran por la forma en que cuidan a sus ancianos. ¿Nosotros cuidamos a nuestros ancianos? No, por eso estamos como estamos. Pues. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos. ¿Preguntas? Muchachos y muchachas, no sonó mi celular, ¿no? ¿Alguna pregunta?
Ya está. ¿No hay preguntas? 2, 4, 5, 6, 7, 10. He batido récord. En la anterior clase, una vez he hecho clase con Juan. ¿Qué vamos a hacer? Muy bien. ¿No hay más preguntas? Muy bien. Entonces mañana nos queda hacer lo que es infecciones y lo que es demencia. ¿De acuerdo? Y con eso acabamos. Muchas gracias, doctores, por su atención. Con mi grupo nos vemos más tarde a las 8. Gracias. Gracias. Doctor. Gracias, Muy bien. doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Cuídense. Cuídense.